Vacunación segura, seguridad del vacunador y del vacunado en el contexto COVID-19. Vamos a empezar con la diapositiva dentro de lo que respecta a lo que es inyección segura. ¿Qué es una inyección segura? Aquella inyección dentro de la cual no va a perjudicar al receptor y por ello tenemos que tener en cuenta lo que determina la seguridad para quien recibe la inyección. Como les decía, la seguridad para quien recibe la inyección netamente va a ser un conjunto dentro de la cual se va a normalizar un protocolo. Para ello nosotros tenemos nuestra norma directiva, que es la 141. ¿Aquí qué quiere decir? ¿Cómo va a ser netamente desde la conservación, desde la técnica de administración, desde el uso de qué tipo de jeringa vamos a usar para nuestro paciente y netamente para reducir todo lo que son los errores programáticos dentro de lo que respecta al paciente, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos que tener en cuenta dentro de inyección segura, ¿qué es la seguridad para el trabajador? Dentro de lo que respecta a seguridad del trabajador, netamente va a ser el área, el espacio físico dentro de la cual nosotros vamos a tener un ambiente adecuado para poder orientar, administrar y netamente explicarles y evaluar al paciente después de la administración de la vacuna. Aquí también tenemos que tener en cuenta lo que respecta a las prácticas seguras de inyección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta y tener bien en claro qué es una inyección. Una inyección va a consistir en un procedimiento traumático dentro de la cual yo voy a inocular alguna sustancia profiláctica. En este caso de nosotros es netamente preventivo, ¿no? Porque estamos hablando de nuestra vacuna COVID-19. Ahora, para ello tenemos que tener en cuenta también lo que es una inyección segura. Y una inyección segura netamente no va a perjudicar ni al receptor ni al trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de que nosotros seguimos los protocolos de seguridad, nos protegemos nosotros como trabajadores de salud y a su vez se protege nuestro paciente. Nosotros tenemos que brindar una atención de calidad y recordar que siempre, en este caso, el paciente se tiene que inmunizar. Nuestra meta en nosotros debe ser la inmunización del paciente. En este caso, para la prevención del COVID-19. Aquí también vamos a hablar de lo que respecta a las conservaciones de las vacunas. Cuando uno habla de conservación de las vacunas, netamente nos referimos a lo que es la parte de la cadena de frío, nuestro frigorífico. Nosotros dentro de la cadena de frío contamos con una refrigeradora y una congeladora. Netamente la congeladora, pues nuestros paquetes de hielo deben de ir de menos 25 grados centígrados a menos 50. Y nuestras conservadoras o refrigeradoras, pues tienen que ir con una temperatura de más 2 a más 8. Aquí tenemos que tener en cuenta el almacenaje y la conservación de nuestras vacunas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes niveles, ¿no? Tenemos vacunas que son fotosensibles y vacunas que también que se pueden mantener en temperaturas de menos luz, en este caso que son las vacunas fotosensibles, como les venía explicando. Aquí tenemos que verificar el termostato de nuestra refrigeradora, que generalmente está en la esquina inferior izquierda, que siempre tiene que tener en cuenta que ese termostato esté entre 4 y 5. ¿Por qué? Porque cuando se mantiene entre 4 y 5 nos va a dar la temperatura ideal de más 2 a más 8 grados centígrados. Hay uno de los criterios que tanto dentro de nuestro refrigerador como de nuestro termo es que nosotros al momento que preparamos ya nuestro termo para trabajo, primero debe de contar con un termómetro de alcohol. ¿Para qué? Para poder medir nuestras temperaturas. Segundo, de que dentro de nuestro termo siempre tenemos que tener un contenedor, sea de plástico o sea de Thermopor, para así evitar el contacto directo de los frascos de vacuna con los paquetes de hielo. A esas temperaturas, como les venía conversando, nos va a llevar a que nosotros, dentro de nuestro calendario de vacunación, tenemos 17 vacunas y ahora que se va a incluir la vacuna del COVID, van a ser 18 vacunas. Pero la única vacuna que puede mantenerse en temperaturas de menos 15 grados centígrados a menos 25 grados centígrados es la vacuna antipolio. Las demás vacunas
todas las vacunas en general, desde su almacenaje dentro de las regiones, dentro de las redes, dentro de las microredes, dentro de los centros de salud, deben de mantener su temperatura de +2 a +8 grados centígrados. Nosotros también, para hablar de vacunación segura, tenemos que hablar de los criterios, ¿no? De nuestros frascos abiertos. Recordemos que la vacuna contra el COVID-19 va a ser una vacuna multidosis. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener primero en cuenta las prácticas asépticas. Recuerden, siempre hablábamos de bioseguridad, del tema del lavado de manos. Si es que utilizamos guantes, bueno, la buena manipulación de los guantes. Recuerden que los guantes son de uso descartable, se usan una sola vez. Y a su vez, si es que no contamos con los guantes, pues una buena técnica de lavado de manos. Aquí también tenemos que tener en cuenta que una vez que ya salió el frasco a campo, si es que se tiene la necesidad de salir a campo para poder vacunar a nuestras personas, tenemos que tener en cuenta que esas vacunas, al momento que retornan a nuestro centro vacunatorio, deben de ser almacenadas en zonas diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener unos contenedores, si es posible, tuppers de plásticos para poder almacenar nuestras vacunas que salieron a campo. Así podemos también tener seguimiento y control de dichas vacunas si es que en algún momento hubiera algún tipo de SAVI dentro de nuestras aplicaciones. Ahora, lo ideal dentro de la vacunación o de cualquier vacuna es ver la fecha de vencimiento. Siempre las vacunas contienen una fecha de vencimiento. Y es más, cuando nosotros salimos a campo y aperturamos un frasco multidosis, siempre se apertura la hora y la fecha de apertura de nuestros frascos. Ahora, el almacenado y conservación según la cadena de frío. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como les expliqué anteriormente, que nuestra temperatura ideal es de +2 a +8. Por eso es que se les pide que tanto dentro del frigorífico, de la refrigeradora, como de los termos que salimos a campo, pues se lleve un termómetro para tener una adecuada cadena de frío y asegurar que la calidad de vacuna que llega a nuestros pacientes llegue con la manera más eficaz y sea efectiva para él. Asimismo, tenemos que tener en cuenta también las prácticas de almacenamiento de las jeringas. Aquí, pues, el área dentro de la cual nosotros almacenamos las jeringas tiene que ser un ambiente que tenga un acceso restringido. No todos deben de tener acceso a ese ambiente donde estén nuestras jeringas. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que dentro del almacenamiento de jeringas debe haber una circulación de aire. Las superficies deben de ser de fácil limpieza. Las jeringas no se deben de almacenar en el suelo. Tampoco se deben de apilar hasta la altura mayor dentro de la cual esté el trabajador, ¿no? No debe de llegar al final del techo. Y mucho menos, pues, establecer un contacto directo con las paredes. ¿Por qué? Porque va a producir o va a hacer de que se pierda en algunos casos por la humedad, o sea, de repente por la manipulación, la esterilidad de nuestras jeringas. Recuerden que nuestras jeringas tienen que llegar estéril hacia el paciente. Así nosotros garantizamos una vacunación segura. Ahora, aquí sí, dentro de lo que respecta a errores programáticos, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dentro de lo que respecta a una inyección no estéril, pues tenemos que tener en cuenta que las jeringas no son reutilizables. Segundo, que el uso de las jeringas siempre debe de garantizar la esterilidad del producto. Ahora, la vacuna o el diluyente contaminado también nos puede traer un error programático. Y también el uso de vacunas liofinizadas por más del tiempo establecido. Por eso hablábamos del tema de las fechas, ¿no? Las fechas de caducidad de las vacunas. ¿Esto qué nos puede traer? Los eventos previstos puede ser que haya un acceso local en el sitio de la inyección, un paciente puede llegar a una sepsis por una mala manipulación, puede haber un choque tóxico, incluso hasta la muerte del paciente. Ahora, el no tener jeringas estériles o el reutilizar las jeringas nos puede llevar también a hacer nosotros infecciones cruzadas, como la hepatitis B o en este caso el VIH. Dentro de lo que respecta a errores de reconstitución, tenemos que tener en cuenta que la reconstitución siempre tiene que ser
nuestro diluyente correcto, pero si tenemos un error, generalmente pues nosotros tenemos diluyentes de, no solamente en este caso de la vacuna del COVID, sino también tenemos diluyentes de la sarampión y rubiola, tenemos diluyentes de la SPR, que es sarampión, papel y rubiola, tenemos diluyentes de la antiamarílica, entonces incluso de la BCG, y hay veces por error de falta de capacitación al personal, nosotros incurrimos en que el personal coge un diluyente por otro y diluye con otro diluyente la vacuna correspondiente. Entonces, en este caso tenemos que tener bastante cuidado, tenemos que saber diferenciar, explicarle bien al personal, orientar al personal nuevo. En este caso, hay veces tenemos internos, hay veces tenemos personal médico y personal no médico que nos apoya en los procesos de vacunación, y ahí tenemos que tener bastante cuidado. Antes nosotros de administrar las vacunas, tenemos que capacitar al personal, orientar, porque siempre las presentaciones o hay veces las orientaciones varían. Ahora, en lo que respecta al reemplazo de una vacuna diluyente, como les venía explicando, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos por error reemplazar, equivocarnos, y lo ideal, por eso siempre dicen que tenemos que verificar, ¿no? Tenemos que verificar bien antes de administrar una vacuna. ¿Qué nos puede producir esto? Puede haber un acceso local en la zona, puede haber un efecto adverso, en este caso, al medicamento o en este caso a nuestra vacuna. Podemos producir una vacuna ineficaz, se puede producir incluso hasta la muerte. Por eso tenemos que prever, ver antes, verificar. Siempre antes de administrar una vacuna se verifica el carnet, el nombre, el paciente, si corresponde o no corresponde, para que así nosotros podamos evitar los riesgos posteriores. Ahora, en lo que respecta a la inyección, acá también tenemos un error operativo de las inyecciones en lugares equivocados. ¿Qué pasa? Que nosotros que tenemos que tener en cuenta que esta vacuna que está ingresando del COVID va a ser de manera intramuscular. Entonces, se han visto casos de que hay pacientes que una vacuna de BCG la colocan subcutánea cuando sabemos que es intradérmica, o una vacuna de DPT o una vacuna de DPT por error lo colocan subcutáneo cuando son intramusculares. Entonces, tenemos que prever eso para evitar el acceso local. Hay veces hay endurecimiento, pueden llegar incluso hasta una flebitis. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que prever nuestra seguridad como trabajador y también la seguridad de nuestros pacientes. Ahora, dentro de los errores operativos también tenemos el problema de los transportes y almacenamientos incorrectos de las vacunas. ¿Qué pasa? Dentro del almacenamiento incorrecto de las vacunas, por error, el personal desconoce y hace una mala cadena de frío. Muchas veces en el apuro, lo que hace el personal es sacar los paquetes de hielo y los someten al agua. Recuerden que los cambios de temperatura del paquete de frío no puede, él tiene un proceso. Se tiene que retirar, dejarlo descongelar por lo menos 20 minutos, escuchar el chic-chac. ¿Para qué? Para que ese paquete de hielo va a estar dentro de la temperatura ideal. Pero si nosotros lo llevamos al agua, lo que vamos a hacer es un proceso de descongelación rápido y por consiguiente va a producir de que esta vacuna posterior se pueda congelar. Y hacemos una ruptura de cadena de frío. Entonces tenemos que tener en cuenta que si hacemos un mal almacenamiento, podemos producir una reacción local por congelación, una vacuna ineficaz. Entonces, debemos de prever, hacer lo correcto dentro de nuestro día a día, ¿no? Ahora, el caso omiso de las contraindicaciones. Nosotros vamos a tener diferentes grupos de edades que van a exigir la vacuna. Entonces, nosotros tenemos que prever hacia qué grupo de edad va a ir, qué efectos adversos va a producir. Nosotros tenemos que explicarle que los pacientes que están inmunosuprimidos, pues ellos tienen ciertas indicaciones a no recibir ciertas vacunas, y nosotros tenemos que, antes de administrar, si nos encontramos frente a un caso de un paciente, ¿no?, inmunosuprimido, primero que pase por su médico, el médico lo evalúe. Una vez que el doctor da la indicación final de que se pueda vacunar, nosotros proceder a vacunar. Pero si nosotros no tenemos ese contexto, pues tampoco podemos realizar la vacunación en este caso. Por eso siempre dice que nosotros, antes de administrar una vacuna, se hace la entrevista al paciente.
Ahora, dentro de la administración de las vacunas, pues tenemos que tener, en este caso, los 6 correctos, ¿no? Primero, como les decía, las dosis que le corresponde, el diluyente adecuado, la jeringa, qué jeringa vamos a usar, si es intramuscular, si es subcutánea. En este caso, como va a ser una vacuna intramuscular, pues tenemos la jeringa de 23. Ahora, el sitio de administración, ¿dónde lo voy a administrar? Recuerden que ya son años que no se administra la vacuna intramuscular en nalga, ¿no? En glúteo. Lo que se utiliza son los músculos, en este caso el deltoide, para colocarlo de manera intramuscular. Y el intervalo, en cuánto tiempo vamos a colocar, si va a ser una dosis, 2 dosis, en este caso, ver el intervalo de vacunación. En lo que respecta a seguridad del trabajador, nosotros vamos a tener en cuenta que primero vamos a tener que prever los movimientos del paciente durante la vacunación. ¿Qué pasa? Nosotros, generalmente cuando vamos a vacunar, así sean personas adultas, a veces hay pacientes que tienen fobia a las agujas. Y en el momento que ya estamos por inyectar el paciente, sin querer se rota o se mueve. Y en ese movimiento nosotros corremos el riesgo de que nos podamos pinchar. Ahora, también hay que tener en cuenta que nosotros no podemos retapar las agujas. Nosotros ya tenemos agujas retráctiles. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo termino de hacer el proceso de vacunación, yo debo de retraer en automático la aguja, no sacar la aguja y exponer el bisel, porque nos exponemos nosotros al momento de los pinchazos, ¿no? Ahora, la utilización de las cajas de bioseguridad. También hay muchas personas que actualmente, bueno, ya casi el 100% utilizan lo que son las cajas de bioseguridad, pero las sobrellenan. O sea, exponiendo tanto tú como trabajador como también al personal de limpieza. ¿Por qué? Porque al sobre rellenar las cajas existe el riesgo de pinchazos, porque las agujas pueden pasar el cartón. También dentro de seguridad del trabajador vamos a hablar del ambiente físico, dentro de la cual yo voy a dar la orientación, la consejería, la administración e incluso la reevaluación de mi paciente una vez que yo he administrado la vacuna. Ahora, como seguridad del trabajador, también tenemos que tener en cuenta que frente al COVID-19 nosotros tenemos que mantener nuestros equipos de bioseguridad, nuestra mascarilla, nuestro gorro, nuestro casco protector, el mandilón descartable y el uso de los guantes. Actualmente, pues, nuestro vacunatorio se ha trasladado a un ambiente dentro de la cual esté bien ventilado, dentro de la cual yo pueda recibir a mi paciente, pero siempre hay que evaluar, ¿no? La estructura, mantener siempre la asepsia, tratar de mantener siempre que tanto el vacunador como el receptor pues se sientan en un ambiente agradable. Siempre es bueno comenzar desde un buenos días. Hay cosas que de repente faciliten la confianza y también la entrevista tanto del personal que vacuna como del receptor. Como les decía, hay que tener criterios de consideración dentro de lo que son las cajas de bioseguridad. Primero, que esté en un lugar accesible. Luego de mi proceso de vacunación con mi jeringa retráctil, retraigo la aguja y lo descarto en mi caja de bioseguridad. Por eso es básico que cuando uno vacune, pues tenga a la mano el termo, la riñonera, el alcohol gel, que cuente también con su caja de bioseguridad, que tenga sus bolsas o sus tachos, tanto de material contaminado y no contaminado, y para que nosotros también sea pues un ambiente adecuado. Aquí tenemos que tener en cuenta dentro de las cajas de bioseguridad que no pueden ser almacenadas más de 3/4 de la caja, y que al término de que estas cajas ya estén llenadas, faltando 3/4 de su espacio, de su capacidad de almacenamiento de 5 litros, pues a realizar el sellado adecuado. Una vez que ya se ha realizado su sellado, pues avisar al personal de limpieza para que estas cajas de bioseguridad sean llevadas a unas zonas seguras. Bueno, aquí dentro de lo que respecta a seguridad del vacunado, aquí hay que tener en cuenta primero lo que se conversó, la conservación adecuada de la vacuna, que esté dentro de la temperatura de +2 a +8, el manejo, la manipulación, la preparación, la elaboración
dentro de la cual es el contexto netamente de nuestra vacuna. ¿Para qué? Para que primero, para brindarle la seguridad al paciente, porque el paciente observa, prevé. Él, desde que tú ya coges la vacuna, él ya está observando cuáles son los pasos que tú estás dando. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que el manejo tiene que ser claro, que la teoría tiene que estar aplicada al momento que yo realizo este proceso. La técnica de administración. Generalmente, dentro de la técnica de administración, nosotros tenemos que tener en cuenta que la limpieza, ¿cómo va a ser? Siempre recuerden que va del punto medio a inyectar hacia afuera. No es como limpiar una brocha, no es de afuera hacia adentro, no. Siempre va del punto de inserción hacia afuera. Ahora, el ambiente, como veníamos conversándolo, en la seguridad del vacunado tenemos que tener en cuenta un ambiente físico dentro de la cual pues haya espacio para que tú te puedas movilizar, espacio para que él pueda sentirse seguro y espacio entre la cual el paciente de repente, en la parte posterior, el paciente pueda estar sentado esperando y prever, ¿no? ¿Qué reacciones va a producir? Explicarle netamente al paciente cuáles son los efectos post-vacunal, explicarle qué voy a hacer antes de comenzar a inyectar, no solamente mecanizarnos en un procedimiento. Ahora, en lo que respecta a la reevaluación de la calidad de la vacuna ante la sospecha de un problema operativo, a esto me refería. Después de la vacunación siempre tenemos el tema de que en su mayoría las vacunas producen fiebre. Entonces, explicarle al paciente, si es que va a haber un cuadro febril, ¿qué es lo que tiene que hacer, no? Explicarle que también en las zonas de aplicación, cuando si es que hay un endurecimiento, colocarle los paños de agua tibia, si es que se le tiene que administrar el paracetamol, cuánto va a recibir, explicarle, porque a veces el paciente, pues una vez que viene, recibe su vacuna, se para y se va, pero después ese mismo paciente retorna por la tarde y te pregunta, señorita, ¿por qué el brazo me duele? ¿Por qué estoy haciendo fiebre? Esa es una reacción normal. Entonces tenemos que darnos el tiempo de repente evitar la exposición de nuestros pacientes. Recordemos que estamos en un contexto de contaminación, que todavía no se ha acabado el COVID-19, que todavía está en proceso de diseminación, que tenemos que evitar que el paciente acuda continuamente a los centros de salud. Entonces, para eso nosotros tenemos que explicarle. El contacto debe ser claro, desde que llegan, hacer una entrevista adecuada, desde que se administra, explicarle los efectos adversos. Si es que hay muchas dudas, se ha sugerido ya el tema de los teléfonos dentro de los vacunatorios para las citas previas, de repente utilizarlo también para algún tipo de duda o inquietud que pueda tener el paciente. Ahora, nosotros tenemos que estar claros que tanto la seguridad del vacunado como del paciente debe de llevarnos a un fin, que es la vacunación segura. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cuidar y también inmunizar y evitar así que esto siga en riesgo. Muchas gracias.